La vieja casa de las afueras de San Miguel de Allende siempre le había parecido a Mariela Ortiz Cabañas un firme punto de apoyo en su vida. El edificio de arenisca de 2 plantas, construido por su abuelo, se alzaba sobre una pequeña colina desde la que se dominaban las calles de la ciudad y las siluetas lejanas de las montañas. Cada piedra de la casa guardaba los recuerdos de 4 generaciones de la familia Ortiz. La propia Mariela nació aquí, y su infancia estuvo llena del olor de las tortillas recién hechas y del sonido de la guitarra de su padre. Cuando sus padres murieron hace 5 años, la casa era el único legado tangible que había heredado de su familia. Aquella tarde la casa parecía especialmente silenciosa y vacía, a pesar de la presencia de 2 personas. Mariela estaba sentada en el porche, mirando el cielo que se iba apagando lentamente, salpicado de las rayas escarlata del atardecer. Esperaba a su marido para cenar. Raúl Fuentes Montero, con quien llevaba 8 años, se quedaba cada vez más tarde en el trabajo, hablando de reuniones importantes y de nuevos proveedores. Antes siempre llamaba si se retrasaba, pero ahora su silencio se había vuelto habitual. Mariela se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y miró el reloj. Eran casi las 9. La cena que había preparado hacía 3 horas hacía tiempo que se había enfriado, al igual que sus esperanzas de una tranquila velada familiar. No pudo evitar notar cómo Raúl cambiaba poco a poco, su mirada distante, su tacto frío, las interminables conversaciones telefónicas que prefería mantener fuera de casa. Sentía que se le escapaba como arena entre los dedos. El chirrido de la puerta principal sacó a Mariela de su ensueño. Raúl entró en la casa sin darse cuenta de que su mujer estaba en el porche. Pudo ver su silueta a través de la cortina, un hombre alto y esbelto con el distintivo porte militar que había conservado tras 2 años de servicio. Le oyó entrar en la cocina, abrir la nevera y sacar una botella de cerveza. «Raúl», llamó Mariela al entrar en la cocina. «Te esperaba para cenar». Él se volvió y por un momento, algo parecido a la culpa brilló en sus ojos, pero desapareció bajo una máscara de cansancio. «Lo siento. He tenido unas negociaciones importantes con nuevos clientes», dijo, tomando un sorbo de cerveza. «Ya sabes cómo son las cosas». «Lo sé», dijo Mariela en voz baja. «La cena está preparada si quieres. He comido algo en la ciudad». Él apartó la mirada, evitando los ojos de ella. «Quizá más tarde». Mariela asintió, sintiendo una sensación de pesadez en su interior. Raúl nunca había rechazado su comida. Siempre hablaba de su día y se preguntaba cómo había ido el de ella. La miraba con una calidez que no podía fingirse. «Raúl», comenzó ella suavemente, «tenemos que hablar». Él se tensó, dejó la botella sobre la mesa y suspiró cansado. «¿Sobre qué?» «De nosotros, de lo que está pasando. Casi nunca estás en casa, hemos dejado de hablarnos, tú...» «Mariela», la interrumpió, «estoy cansado. He tenido un día duro, no hagamos esto ahora». «¿Cuándo?» Mariela sintió que le temblaba la voz. «Siempre que intento hablar contigo, encuentras una razón para evitar hablar. Algo está pasando, Raúl, y tengo derecho a saber qué es». Raúl se pasó la mano por el pelo corto. A sus 34 años, seguía siendo un hombre atractivo, delgado, de rasgos afilados y ojos oscuros, casi negros. Eran esos ojos los que una vez habían fascinado a Mariela, pero ahora miraban a cualquier parte menos a ella. «No pasa nada», respondió. «Es que hay mucho trabajo. Ya sabes cómo es la temporada alta en la construcción. Todo el mundo quiere terminar antes de las lluvias. No tengo tiempo ni de levantar la cabeza». «No es solo trabajo», insistió Mariela. «Tú has cambiado, nosotros hemos cambiado. Dime la verdad, Raúl. Sea lo que sea, podemos superarlo juntos». Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Fatiga? ¿Irritación? ¿O algo más oscuro, más inquietante? «La verdad es que estoy cansado», dijo por fin. «Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar». Raúl salió de la cocina, dejando sola a Mariela. Le oyó subir las escaleras y el crujido de las tablas del suelo en el dormitorio. Mariela se hundió en una silla, sintiendo que todo su interior se contraía por el dolor y la ansiedad. Un muro se había levantado entre ellos y ella no sabía cómo derribarlo. La mañana recibió a Mariela con la cama vacía. Raúl se había ido antes del amanecer sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina encontró una breve nota. «Llegaré tarde. No me esperes despierta. Ni un te quiero, ni siquiera un adiós. Solo una fría constatación». Mariela se preparó para ir a trabajar, repasando mentalmente la conversación de la noche anterior,
tratando de encontrar en ella alguna pista de lo que estaba pasando con su marido. Quizás debería haber sido más firme, o, por el contrario, darle espacio y dejar que él mismo llegara a la conversación cuando estuviera preparado. La finca, el amancer donde trabajaba Mariela, estaba a 15 minutos en coche de la ciudad. La enorme finca, propiedad de la familia Vargas, era famosa por sus frutas y verduras ecológicas, que no solo se suministraban a los restaurantes locales, sino que también se exportaban a Estados Unidos. Mariela había trabajado aquí como contable durante 6 años y conocía cada rincón de la granja, a cada empleado. Mientras aparcaba su viejo Ford frente al edificio de oficinas, Mariela respiró el aire fresco de la mañana, impregnado de los olores de la tierra húmeda y los tomates maduros. Este lugar siempre había tenido un efecto tranquilizador sobre ella. Aquí, entre los vastos campos e invernaderos, entre la gente que trabajaba de sol a sol, sus problemas personales parecían más pequeños y manejables. «Buenos días, Mariela», la saludó Jorge Vicente Palacios, el capataz encargado de la cosecha. Hombre fornido, de rostro curtido y manos fuertes de agricultor, fue uno de los primeros en darle la bienvenida a la granja. «Parece cansada. ¿Va todo bien?» Mariela intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Es que no he dormido bien, Jorge. No es nada grave». Jorge la miró atentamente, pero no le hizo más preguntas. Era el tipo de hombre que respetaba la intimidad de los demás. «Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme», dijo simplemente. Dolores Jiménez, colega de Mariela, y quizás su única amiga íntima, ya estaba esperando en la oficina de contabilidad. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la zona, Dolores era soltera y estaba orgullosa de ello. «Es mejor ser libre y estar sola que infelizmente casada», solía decir. «Pareces un fantasma», dijo Dolores en lugar de saludar, mirando a su amiga críticamente. «¿Qué te pasa?» Mariela se hundió en la silla y se frotó las sienes con cansancio. «No lo sé, Dolores. La verdad es que no lo sé. Raúl era como si fuera otra persona, frío, distante. Intento hablar con él, pero se aleja de la conversación». Dolores resopló, echando hacia atrás su larga melena negra. «Hombres», dijo con desdén, «son todos iguales. En cuanto empiezan a distanciarse, ya están con un pie en la otra cama». «Dolores», se indignó Mariela. «Raúl no es así. Él nunca... Todos son diferentes, hasta que lo son», la interrumpió Dolores. «Confía en mi experiencia, querida. Lo he visto cientos de veces. Un hombre empieza a quedarse hasta tarde en el trabajo, evita hablar, se vuelve frío en la cama». Mariela se sonrojó. No estaba acostumbrada a hablar de cosas tan íntimas, ni siquiera con una amiga. Pero Dolores tenía razón. Raúl apenas la había tocado en los últimos 2 meses, y cuando ella había tomado la iniciativa, él había puesto excusas. Cansancio, dolores de cabeza, levantarse temprano. «¿Qué debo hacer?», preguntó Mariela en voz baja. Dolores se ablandó al ver la sincera desesperación de su amiga. «Para empezar, prepárate para lo peor. Conozco a un buen abogado, Rodrigo Bermúdez. Lleva asuntos de familia y tiene fama de tiburón. Si tu marido te oculta algo, prepárate». «¿Un abogado?», Mariela negó con la cabeza. «¿Piensas divorciarte de inmediato? Pero si ni siquiera hemos tenido una conversación de verdad». «Estoy pensando en protegerte», dijo Dolores con firmeza. «Esta casa es tu herencia, Mariela. Es lo único que te queda de tus padres, pero está a nombre de los dos, ¿no?» Mariela asintió. Había sido sugerencia de Raúl poco después de casarse que ambos heredaran la casa, para mantener las cosas justas. En aquel momento, ella lo había tomado como un acto de cuidado y responsabilidad. Ahora, a la luz de las palabras de Dolores, adquiría una connotación diferente. «No digo que debas pedir el divorcio ahora», continuó Dolores, «pero no estaría de más consultar a un abogado, solo para estar seguros». Mariela iba a objetar, pero en ese momento llamaron a la puerta. Ernesto Alvarado Gallego, uno de los peones de la granja, estaba en el umbral. «Perdone que la moleste, señorita Mariela», dijo quitándose el sombrero. «Necesitamos su ayuda para calcular los salarios de los temporeros. Jorge dijo que podías venir a los invernaderos cuando estuvieras libre». «Por supuesto, Ernesto», contestó Mariela, agradecida por la oportunidad de interrumpir una conversación desagradable. «Estaré allí en 10 minutos». Cuando Ernesto se hubo marchado, Dolores miró a su amiga con seriedad. «Piensa en lo que te he dicho, Mariela, y recuerda que no estás sola. Tienes amigos que te apoyarán pase lo que pase». Mariela pasó el resto del día inmersa en su trabajo,
tratando de distraerse de sus ansiosos pensamientos. Ayudó a calcular los salarios de los temporeros, comprobó las facturas de las últimas entregas y preparó un informe para los propietarios de la granja. Pero incluso en los momentos de más trabajo, Raúl y su matrimonio no la abandonaban. Después de comer, fue a los invernaderos donde trabajaba Manuel Rojas Salas, otro de los trabajadores fijos de la granja. Manuel era el encargado del riego y estaba teniendo problemas con el nuevo sistema de riego por goteo al que la finca se había cambiado recientemente. Señorita Mariela, se alegró de verla. ¿Ha venido a verme sufrir? Mariela sonrió involuntariamente. Manuel, a pesar de su aspecto rudo, era uno de los hombres más bondadosos que había conocido. Alto, ancho de hombros, de rasgos toscos y manos enormes, le recordaba a un oso, igual de fuerte e igual de inofensivo con los que consideraba amigos. He venido a ayudar, Manuel, dijo. ¿Qué ha pasado con el nuevo sistema? Mientras Manuel explicaba el problema, señalando tuberías y válvulas, Mariela se sorprendió pensando que se sentía mucho más cómoda aquí entre los sencillos trabajadores que en su propia casa. Estas personas, Jorge, Ernesto, Manuel y docenas de otros jornaleros, eran su verdadera familia. No la respetaban por su aspecto o su posición social, sino por su profesionalidad y su calidad humana. Y entonces el agua dejó de fluir, terminó Manuel su relato. Lo he comprobado todo, pero no encuentro la causa. Mariela miró el sistema y observó una pequeña imprecisión en el esquema eléctrico. Manuel, creo que el problema es el orden en que se encienden las válvulas. Mira, según la documentación, primero debería abrirse esta y luego esta. Estuvieron trasteando una hora más hasta que resolvieron el problema. Cuando por fin el sistema funcionó correctamente, Manuel aplaudió de alegría. Me ha salvado el día, señorita Mariela. Sin usted, habría pasado la noche en vela. Tonterías, dijo ella. Solo he leído las instrucciones con atención, eso es todo. Manuel la miró atentamente. Hoy pareces triste, dijo. ¿Te pasa algo? Mariela se sintió conmovida por su preocupación. Manuel nunca se metía en los asuntos de los demás, y si preguntaba, era por verdadera preocupación. Nada grave, respondió ella, solo problemas familiares. Manuel asintió comprensivo. Si alguna vez necesita ayuda, señorita Mariela, cualquier ayuda, sabe que puede contar conmigo, y Jorge, y Ernesto, y todos nosotros. Gracias, Manuel, dijo Mariela con sinceridad. Significa mucho para mí. Por la noche, de camino a casa, Mariela decidió que debía intentar volver a hablar con Raúl. Cocinaría su plato favorito, chile con carne, compraría una botella de buen vino y crearía un ambiente acogedor. Tal vez podría romper el muro de distanciamiento que se había levantado entre ellos. La tienda de don Alberto, donde se detuvo a comprar comida, estaba llena de gente. Mariela esperaba pacientemente su turno en el mostrador de la carne cuando oyó una voz familiar. Se dio vuelta y vio a Raimundo Molina, el viejo amigo de Raúl y colega del taller de construcción. «Señora Mariela», exclamó Raimundo al verla. «Qué agradable encuentro». «Buenas noches, Raimundo», sonrió Mariela. «¿Cómo está usted?» «No me puedo quejar», respondió él. «Hay mucho trabajo, pero eso es bueno, ¿no?» «Por cierto», saluda a Raúl. «Es una pena que no haya venido hoy a la reunión. Teníamos una discusión importante sobre nuevos proveedores». Mariela sintió un escalofrío. «¿Reunión?», volvió a preguntar. «¿Hoy?». Raimundo vaciló, al parecer dándose cuenta de que había dicho algo incorrecto. «Sí, la reunión semanal de directivos», dijo inseguro. «Todos los miércoles a las 5. Raúl nunca falta. Estará ocupado con otras cosas. Lo siento, tengo que irme. Me alegro de verte». Raimundo se alejó a toda prisa, dejando a Mariela con una sensación de pesadez en el pecho. Raúl le mintió. No había reuniones importantes con clientes, ni negociaciones. Simplemente no quería estar en casa. Las palabras de Dolores resonaron en su cabeza. Una vez que empiezan a distanciarse, significa que ya tienen un pie en la otra cama, en alguna parte. ¿Podría ser cierto? ¿Podría Raúl, su Raúl, el hombre en quien confiaba incondicionalmente, estar haciéndole esto? Mariela dejó la cesta de la compra y salió de la tienda. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Caminó por las calles de la ciudad, sin fijarse en los transeúntes, completamente absorta en sus pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Preguntar directamente a Raúl? ¿Y si mentía otra vez?
¿Y si la verdad era aún peor de lo que ella pensaba? Mariela regresó a la casa al anochecer. El interior estaba oscuro y silencioso. Raúl aún no había entrado. Encendió la luz, preparó mecánicamente la cena y puso la mesa. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. El reloj marcaba las 11 cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. Se abrió la puerta y entró Raúl. Olía a alcohol y perfume de mujer. Un aroma ligero y floral, nada parecido al que usaba Mariela. ¿Todavía estás despierta?, preguntó al ver a su mujer en la cocina. Es tarde. Te estaba esperando, contestó Mariela, tratando de mantener la voz normal. ¿Qué tal la reunión con los clientes? Raúl se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. Ha ido bien. Habrá grandes pedidos de ladrillos y cemento. ¿Por qué lo preguntas? Solo me preguntaba por tu vida, dijo Mariela. ¿Te parece raro? Raúl pasó junto a ella hasta la nevera y cogió agua. Estoy cansado, Mariela. No hagamos esto ahora. Subió las escaleras y pronto Mariela oyó el ruido de una ducha. Permaneció sentada en la cocina, sintiendo no solo dolor, sino rabia acumulándose en su interior. No se merecía que la trataran así. No se merecía las mentiras. No se merecía el abandono. Aquella noche, Mariela permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. Sus pensamientos daban vueltas y vueltas a la misma pregunta. ¿Qué hacer ahora? Por la mañana ya había tomado una decisión. Averiguaría qué estaba pasando. Si Raúl no decía la verdad, lo averiguaría por sí misma. La mañana del jueves empezó como de costumbre. Raúl se fue temprano, dejando una nota en la que decía que llegaría tarde. Mariela llamó a la granja y dijo que no se sentía bien y que no iría a trabajar. Era su primer día de baja en 3 años y sabía que nadie haría preguntas. Cogió el coche y se dirigió al taller de construcción donde trabajaba Raúl. Aparcó en la acera de enfrente y esperó. Hacia las 11, vio a Raúl salir del edificio y subir a su coche. Mariela lo siguió con cautela, tratando de mantener las distancias. Raúl atravesó la ciudad y se detuvo en un pequeño café de las afueras. Mariela aparcó más adelante y se quedó mirando. Unos minutos más tarde, un taxi se detuvo frente a la cafetería y se apeó una mujer. Incluso desde la distancia, Mariela pudo ver que era joven y guapa, figura esbelta, pelo largo, paso seguro. Raúl salió a su encuentro y se abrazaron como solo los amantes pueden hacerlo. Mariela sintió náuseas en la garganta. Entonces Dolores tenía razón. Todos los indicios estaban ahí, pero ella se negaba a creerlo, aferrándose a la ilusión, a la imagen del marido que conocía y amaba. Pero esa imagen se desmoronó ante sus ojos como un castillo de naipes. Raúl y el desconocido entraron en el café. Mariela empujó suavemente la puerta del pequeño café. Dentro estaba fresco y semioscuro después de la brillante luz del sol. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la luz. Miró a su alrededor, tratando de mantenerse cerca de la entrada, y finalmente vio a Raúl. Estaba sentado en el rincón más alejado, en una mesa parcialmente oculta por un tabique decorativo con plantas rizadas. Mariela tomó una mesa en el extremo opuesto de la sala, donde podía observar a la pareja sin ser vista. Se caló el sombrero de ala ancha, que había comprado especialmente para la ocasión, y ocultó sus ojos tras unas grandes gafas de sol. El camarero se le acercó y ella pidió un café, intentando hablar en voz baja y no llamar la atención. Le tiemblan las manos mientras sostiene la taza de café. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Dolor, ira, desconfianza. 8 años de matrimonio. 8 años que ella había considerado felices, o al menos normales. Claro que había habido momentos difíciles, desacuerdos, peleas, como en cualquier familia, pero la infidelidad no podía ni pensar en ello. Raúl hablaba animadamente, gesticulando enérgicamente. Su compañera reía echando la cabeza hacia atrás, e incluso desde la distancia, Mariela podía ver cómo su marido miraba a la mujer con una ternura y un deseo que hacía tiempo que no veía en su mirada. El camarero les trajo una botella de vino y Raúl levantó su copa en un brindis. Mariela no pudo oír las palabras, pero vio que la mujer cruzaba la mesa y le cogía la mano. Aquel gesto íntimo golpeó a Mariela con más fuerza que si se hubieran besado. Había algo tan doméstico en él, tan familiar, que quedó claro. No era su primera, ni su 10ª cita. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pensó Mariela, revolviendo mecánicamente el café frío.
¿Un mes? ¿Un año? Todo este tiempo mientras yo me creía sus excusas, mientras justificaba su ausencia de casa, ¿él ha estado con ella? El tiempo se alargaba con agonizante lentitud. Mariela observaba cada movimiento, cada gesto de su marido, como tratando de encontrar en ellos la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué culpa tenía? El camarero volvió a acercarse para preguntarle si quería algo más. Mariela negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la mesa donde estaba sentado Raúl. El camarero siguió su mirada y sonrió comprensivo. «Hacen una pareja muy guapa, ¿verdad?», dijo. «Vienen todos los jueves. Un almuerzo romántico». Mariela no contestó, pero algo se rompió en su interior. Todos los jueves. Reuniones periódicas. Todo este tiempo, cada semana. Mientras ella esperaba sentada en casa, él almorzaba aquí con otra mujer. Mariela, fingiendo ir al baño, se había deslizado discretamente tras el tabique decorativo de plantas. Ahora estaba sentada en una mesa vacía, a solo 1 metro de Raúl y Carmela, separados únicamente por el verdor de las enredaderas artificiales. Les oía hablar de alguna propiedad, de planes de futuro. Raúl parecía indeciso, mientras Carmela insistía en pasar a la acción. «En cuanto te divorcies de ella», susurró Carmela, inclinándose hacia Raúl, «tomaremos su casa y la convertiremos en una verdadera obra de arte». «¿Estás seguro de que es una buena inversión?», preguntó Raúl. «El barrio no es precisamente de lujo». «Tu parte de la casa es un buen capital inicial para nuestro negocio», contestó Carmela con seguridad. Esas palabras bastaron. Mariela se escabulló sin hacer ruido por detrás del tabique y salió rápidamente del café, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Estaban planeando quitarle la casa a sus padres. Eso era algo que no podía permitir. Finalmente, Raúl y su acompañante se levantaron. Mariela se retorció en la silla, temerosa de ser vista. Pagaron y salieron del café. Mariela esperó un momento y lo siguió. Fuera, Raúl y la mujer subieron al coche de él. Mariela volvió rápidamente a su coche y continuó la vigilancia. Atravesaron la ciudad y se detuvieron frente al nuevo complejo de apartamentos Villa del Sol, uno de los más prestigiosos de San Miguel de Allende. Raúl aparcó y entraron juntos en el edificio. Mariela aparcó cerca, sin saber qué hacer a continuación. No podía seguirlos hasta el edificio, sería demasiado arriesgado. Pero tampoco podía marcharse. Estaba encadenada al lugar por un deseo agonizante de conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. Pasaron casi 3 horas antes de que viera a Raúl salir del edificio, solo. Subió a su coche y se marchó sin percatarse de que el coche de su mujer estaba a unas decenas de metros. Mariela permaneció inmóvil, mirando las puertas del complejo. Solo ahora se dio cuenta de que la tarjeta de visita que le había quitado a Dolores estaba sobre el salpicadero. Rodrigo Bermúdez, abogado de familia. Cogió la tarjeta y la hizo girar entre sus manos. ¿Quizá Dolores tenía razón? ¿Tal vez debería prepararse para lo peor? Atardecía cuando Mariela llegó a casa. Raúl seguía fuera. Fue al salón y se hundió en un sillón, sintiéndose completamente agotada. Los acontecimientos del día pasaban ante sus ojos como imágenes de una mala película. Quería creer desesperadamente que todo había sido un error, un malentendido, que había alguna explicación razonable. Pero en el fondo, sabía la verdad. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Raúl entró en el salón, helado de sorpresa en el umbral. «¿Por qué estás sentada a oscuras?», preguntó encendiendo la luz. Mariela entrecerró los ojos ante la repentina claridad. Raúl tenía el aspecto de siempre, un poco cansado tras un día de trabajo, pero su mirada era aguda y atenta. «Reflexivo», respondió ella. «¿Cómo te ha ido el día?» «Normal», se encogió de hombros, entrando en la cocina. «Mucho trabajo, como siempre. ¿Y a ti?». Mariela lo siguió. Raúl sacó una botella de cerveza de la nevera, la abrió y bebió un gran sorbo. «He tenido un día interesante», dijo, observando su reacción. «Hoy te he visto». Raúl se quedó inmóvil un momento y luego dejó la botella lentamente sobre la mesa. «¿Cómo que me has visto?», preguntó con cautela. «Te vi en el café», contestó Mariela. «Con una mujer, y luego, en la Villa del Sol». El rostro de Raúl cambió, volviéndose duro y tenso. «¿Me estabas siguiendo?». Su voz era tranquila pero amenazadora. «¿Qué se suponía que debía hacer?». Mariela sintió que le temblaba la voz. «Llevas meses evitando la conversación, mintiéndome sobre tu paradero, oliendo a perfume ajeno». «No soy estúpida, Raúl.
Él la miró fijamente durante un largo instante, luego suspiró y se pasó las manos por la cara. No es lo que piensas, dijo al fin. ¿En serio? Sonrió Mariela con amargura. Entonces dime lo que es. Explícame por qué estás viendo a otra mujer a mis espaldas. Explícame por qué me mientes. Raúl volvió a coger la botella y bebió un sorbo. Se llama Carmela Bustamante, dijo. Ella, estamos trabajando juntos en un proyecto. ¿Un proyecto?, intervino Mariela. ¿Y por eso almuerzan juntos todos los jueves y luego pasan horas en Villa del Sol? No es como... Raúl vaciló y negó con la cabeza. Está bien, Mariela. Sí, nos hemos estado viendo. Desde hace unos meses. No quería que te enteraras así. Mariela sintió que todo su interior se apretaba de dolor. Una cosa era sospechar, ver los indicios, y otra muy distinta escuchar una confesión directa de labios de su marido. ¿Por qué?, preguntó. Raúl se encogió de hombros con una especie de indiferencia fatalista. Son cosas que pasan, Mariela. La gente cambia, los sentimientos cambian. Tú y yo ya no somos las mismas personas de antes. Pero si ni siquiera lo intentaste, exclamó Mariela. No intentaste hablar conmigo, no intentaste cambiar nada. Simplemente encontraste a otra mujer y... Lo intenté. Raúl la interrumpió bruscamente. Lo intenté durante años, pero yo nunca te importé. Tu trabajo, tu granja, tus amigos granjeros. No te atrevas a echarme la culpa a mí. La voz de Mariela temblaba de rabia. Siempre he sido una buena esposa, siempre apoyándote, siempre a tu lado cuando me necesitabas. Y tú me traicionaste. Raúl la miró con una expresión que Mariela no pudo descifrar. ¿Cansancio? ¿Irritación? ¿O algo más complicado? No quería hacerte daño, dijo en voz baja. De verdad que no. Simplemente ocurrió. ¿Simplemente sucedió? Mariela repitió sus palabras con amargura. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? 8 años de matrimonio y lo único que puedes decirme es ¿simplemente sucedió? Raúl no contestó. Se dio la vuelta, evitando su mirada, y Mariela se dio cuenta de que la conversación había terminado. Todo lo que podía decirse ya se había dicho. Su matrimonio, su vida en común, todo había terminado, aunque técnicamente seguían siendo marido y mujer. ¿Y ahora qué?, preguntó, devastada e infinitamente cansada. No lo sé, respondió Raúl con sinceridad. Tenemos que pensarlo. Tal vez, quizá deberíamos vivir separados durante un tiempo. Mariela lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. La había engañado, le había mentido durante meses, y ahora hablaba de vivir separados como si fuera su derecho. Esta es mi casa, Raúl, dijo en voz baja. La casa de mis padres. Si alguien va a vivir separado, eres tú. La cara de Raúl cambió, volviéndose dura y desagradable. La casa está a nombre de los dos, Mariela. Legalmente me pertenece la mitad, y si llegamos al divorcio... No terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Mariela sintió que su ansiedad aumentaba. ¿De verdad podía reclamar la casa? ¿Su herencia, lo único que les quedaba a sus padres? Dormiré en la habitación de invitados, dijo Raúl, dirigiéndose a las escaleras. Los dos necesitamos tiempo para reflexionar. Subió y dejó a Mariela sola en la cocina. Estaba inmóvil, tratando de entender lo que había sucedido. Su matrimonio se desmoronaba y ella no podía hacer nada. Pero aún peor era darse cuenta de que Raúl, un hombre en quien confiaba incondicionalmente, podía amenazarla con la pérdida de su hogar. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Raúl y Mariela se evitaban todo lo posible en la misma casa. Él salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, mientras que ella procuraba quedarse hasta tarde en el trabajo o en casa de Dolores para pasar el menor tiempo posible en casa. Mariela le había contado a Dolores todo lo sucedido, y para su sorpresa, no había triunfado sobre sus acertadas predicciones. Por el contrario, su amiga le mostró genuina simpatía y apoyo. «Tienes que hablar con un abogado», insistió Dolores. «Rodrigo Bermúdez es el mejor de la ciudad, lo sabe todo sobre derecho de familia y podrá proteger tus intereses». «Pero la casa está realmente a nombre de los dos», dijo Mariela. «No sé qué hay que hacer». «Por eso necesitas un abogado», dijo Dolores con firmeza. «Hay de todo, como el hecho de que la casa fuera vuestra herencia, no una propiedad adquirida conjuntamente. Eso podría marcar la diferencia». Mariela finalmente accedió y concertó una cita con Rodrigo Bermúdez para el día siguiente.
No sabía qué esperar de ese encuentro, pero se dio cuenta de que tenía que protegerse a sí misma y a su herencia. El bufete de Rodrigo Bermúdez estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un pequeño pero sólido edificio colonial. Mariela subió los escalones de piedra y entró en el fresco vestíbulo, donde la recibió la secretaria, una mujer joven de mirada seria. «El señor Bermúdez la está esperando», dijo mientras hacía pasar a Mariela al despacho. Rodrigo Bermúdez no era como Mariela se lo había imaginado. En lugar del formidable tiburón del que Dolores le había hablado, se trataba de un hombre bajo, corpulento, de mediana edad, rostro bonachón y ojos atentos tras unas gruesas gafas. «Señora Fuentes», se levantó para estrecharle la mano. «Por favor, siéntese. Dolores me ha hablado de su situación a grandes rasgos, pero me gustaría que me lo contara todo usted». Mariela se sentó en un cómodo sillón de cuero y comenzó su relato. Habló de su matrimonio, de la casa, de cómo había descubierto la infidelidad de su marido, de sus amenazas sobre la casa. Rodrigo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Entonces», dijo cuando Mariela hubo terminado, «la casa era vuestra herencia, pero después de la boda os la traspasaron a los dos, ¿verdad?». Mariela asintió. «Fue una sugerencia de Raúl, dijo que era lo justo». Rodrigo negó con la cabeza. «Por desgracia, eso complica la situación. Por ley, los bienes comunes se dividen a partes iguales en un divorcio. Si la casa hubiera seguido siendo solo tuya, no estaría sujeta a división. Pero ahora…» «¿Entonces realmente puede reclamar la mitad de la casa?», preguntó Mariela con inquietud. «Legalmente sí», respondió Rodrigo. «Pero hay matices. Podemos alegar que la casa era su herencia y que la reinscripción se hizo bajo coacción o como resultado de un engaño. No es una garantía, pero podría funcionar». Mariela sintió que la esperanza que había empezado a afianzarse se desvanecía de nuevo. «¿Y si no podemos probarlo?». Rodrigo golpeó la mesa con la pluma, pensativo. «Hay otra opción», dijo al fin. «Si tu marido renuncia voluntariamente a su parte en la casa, firmando los documentos oportunos, el problema quedará resuelto». Mariela sonrió amargamente. «Nunca accederá a eso. Le conozco. Una vez que ha tomado una decisión, no hay quien le haga cambiar de opinión». «Ya veo», asintió Rodrigo. «En ese caso, tendremos que prepararnos para una batalla legal. Prepararé todos los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio. Y también un documento de renuncia voluntaria a los derechos sobre la casa, por si tu marido cambia de opinión». Mariela dio las gracias al abogado y acordó una próxima cita dentro de 3 días, cuando los documentos estuvieran listos. Al salir del despacho, se sintió un poco más segura. Al menos ahora tenía un plan de acción, aunque no garantizaba el éxito. Al día siguiente, sábado, Mariela se levantó temprano. Oyó a Raúl reunirse en su habitación, siempre ruidoso por las mañanas. Luego, la puerta de entrada se cerró de golpe, y la casa se sumió en el silencio. Pero en lugar del alivio que su ausencia le había producido en los últimos días, Mariela sintió una extraña inquietud. Bajó a la cocina, preparó café y se sentó junto a la ventana, mirando su jardín. Las rosas que había plantado hacía 3 años florecían exuberantes, llenando el aire de la mañana con una sutil fragancia. Aquellas rosas habían sido su orgullo, su pequeño logro personal. Y ahora podía perderlas, no solo ellas, sino toda la casa. La idea de que Raúl pudiera reclamar su casa no solo le producía miedo, sino una ira profunda y ardiente. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía el hombre, en quien confiaba, traicionarla 2 veces? Primero engañándola y luego amenazándola con quitarle lo más preciado que tenía. El timbre del teléfono la sacó de sus sombrías cavilaciones. El nombre de Jorge apareció en la pantalla. Mariela contestó, intentando que su voz sonara normal. «Buenos días, Jorge». «Buenos días, señorita Mariela». La voz del brigadier sonó alegre. «Disculpe por llamar tan temprano, pero tenemos un problema con el pago de la última entrega de abono. Necesito su ayuda». «Por supuesto, Jorge», se alegró Mariela de la distracción. «Puedo estar en la granja en 1 hora». «Te lo agradecería mucho», dijo Jorge. «Los chicos y yo estaremos en el almacén principal». La granja no estaba tan ocupada el sábado como entre semana, pero el trabajo nunca se detenía. Mariela aparcó fuera del almacén principal y vio a Jorge, Manuel y Ernesto hablando animadamente de algo. «Señorita Mariela». Manuel fue el primero en verla. «Gracias por venir».
De nada, sonrió Mariela. ¿Cuál es el problema con los cálculos? Jorge le explicó que el proveedor de fertilizantes había enviado una factura que no coincidía con los precios acordados previamente. Mariela comprobó los documentos, encontró rápidamente el error y le explicó cómo corregirlo. «Es usted un verdadero genio con los números, señorita Mariela», dijo Ernesto con auténtica admiración. «Solo estoy atenta a los detalles», le quitó importancia. Los hombres la invitaron a tomar un café en el pequeño salón del almacén. Mariela aceptó, reacia a volver a la casa vacía. Se sentaron en una sencilla mesa de madera, tomaron un café negro cargado y hablaron de trabajo, del tiempo, de la cosecha. Era una conversación normal y corriente, pero Mariela sentía como la tensión de los últimos días se iba disipando poco a poco. Aquí, entre esta gente sencilla y honesta, se sentía tranquila y cómoda. «Parece triste hoy, señorita Mariela», se dio cuenta de repente Manuel. «¿Le ha pasado algo?» Mariela quiso responder que todo estaba bien, pero sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio vuelta, tratando de ocultar sus emociones, pero ya era demasiado tarde. «Oye», dijo Jorge en voz baja, «¿qué te pasa? ¿Hicimos algo que te ofendió?» «No, no», Mariela negó con la cabeza enjugándose una lágrima traicionera. «Es personal». Los tres hombres intercambiaron miradas. «Nos conocemos desde hace años, señorita Mariela», dijo Ernesto, «y siempre la hemos considerado parte de nuestra familia. Si tiene algún problema, quizá podamos ayudarla». Mariela miró a aquellos hombres. Jorge, con su rostro humedecido por el sol y el viento, pero de ojos amables. Manuel, enorme y fuerte, pero sorprendentemente delicado. Ernesto, callado y serio, pero siempre dispuesto a ayudar. Realmente eran sus amigos, tal vez incluso más amigos que muchas de las personas más del pueblo. Y de repente se decidió. Necesitaba hablar, compartir su dolor con alguien que realmente se preocupara por ella. «Mi marido, Raúl, está con otra», dijo en voz baja. «Probablemente nos divorciemos». «Maldita sea», murmuró Manuel. «Menudo...» Jorge levantó la mano en señal de advertencia, deteniendo a su compañero. Miró a Mariela con simpatía y comprensión. «Lo siento mucho, señorita Mariela», dijo. «Es duro, lo sé. Mi mujer me dejó hace 15 años, también por otro hombre». Mariela nunca había oído esa historia. A Jorge no le gustaba hablar de su vida personal. «Pero eso no es todo», continuó ella. «Me amenaza con quitarme mi casa, la casa de mis padres». «¿Cómo que quitármela?» Ernesto no lo entendió. «¿No es tu casa?» Mariela le explicó la situación. «No es justo», exclamó Manuel. «Esta casa siempre ha pertenecido a la familia Ortiz. Todos en el pueblo lo saben. ¿Cómo puede reclamarla?» «Legalmente puede», dijo Mariela cansada. «Consulté a un abogado. La única manera es que Raúl renuncie voluntariamente a su parte, pero nunca accederá». Los hombres volvieron a intercambiar miradas, esta vez más sombrías y significativas. «¿Y si...?» empezó Manuel, pero Jorge volvió a detenerlo. «No nos precipitemos», dijo. «Señorita Mariela, ¿usted dijo que el abogado estaba preparando unos documentos?» «Sí», asintió ella. «Los papeles del divorcio y una renuncia voluntaria a los derechos sobre la casa. Pero como le dije, Raúl nunca los firmará». «Quizás se le pueda convencer», dijo Jorge pensativo. «Sobre todo si lo haces bien». Nubes sombrías se cernían sobre San Miguel de Allende, anunciando lluvia. El viento arrastraba hojas caídas y basura por las calles, haciendo sonar las contraventanas y obligando a la gente a abrigarse con chaquetas y estolas. Mariela caminaba por la acera de piedra, ajena al frío. Sus pensamientos estaban lejos del clima. Habían pasado 3 días desde la conversación con sus amigas en la granja. 3 días en los que apenas había tenido contacto con Raúl. Había llegado tarde a casa, se había marchado pronto y apenas habían intercambiado algunas frases durante el día. La tensión flotaba en el aire, densa y pesada como una tormenta. El bufete de Rodrigo Bermúdez recibió a Mariela con la frialdad y el silencio habituales. La secretaria, al verla, asintió en silencio hacia el despacho. Rodrigo ya estaba esperando. «Señora Fuentes», se levantó para recibirla. «Me alegro de volver a verla. Pase y siéntese». Mariela se hundió en el sillón de cuero. Había pasado una noche en vela y ahora se sentía agotada, como después de un duro trabajo físico. «Como me pediste, he preparado todos los documentos necesarios», dijo Rodrigo, poniendo los papeles sobre la mesa. «Una demanda de divorcio.
un acuerdo de división de bienes y un documento aparte renunciando a los derechos de su marido sobre la casa. ¿Y qué posibilidades hay de que el tribunal me deje la casa a mí?, preguntó Mariela, mirando la pila de papeles. Rodrigo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. La verdad es que las posibilidades son escasas. La casa está a nombre de los dos y es legalmente divisible en caso de divorcio. Podemos intentar demostrar que fue tu herencia, pero después de 8 años de propiedad conjunta, es probable que el tribunal se decante por tu marido. Mariela sintió que se le acumulaba la rabia. Recordó la conversación que había oído en el restaurante. Raúl y su amante planeaban quitarle la casa. No había sido una amenaza impulsiva en el calor de una discusión, sino un plan calculado. La única forma segura es que tu marido firme voluntariamente la renuncia a su parte, continuó Rodrigo. He preparado un documento, pero por lo que veo, las posibilidades de que acceda a firmarlo son casi nulas. Dame todos los papeles, dijo Mariela con firmeza. No sé cómo, pero encontraré la manera de que firme la renuncia. Rodrigo la miró atentamente por encima de las gafas. Señora Fuentes, debo advertirle que cualquier coacción ilegal, amenazas, chantaje, por no hablar de violencia física, no solo podría invalidar la firma, sino que podría meterla en serios problemas. Entiendo, asintió Mariela. Pero hay distintas formas de persuasión. No se molestó en decirle al abogado lo que ya empezaba a formarse en su mente. Sobre las palabras de Jorge. Quizás se le pueda persuadir, sobre todo si enfocas el asunto de la manera adecuada. Rodrigo parecía querer decir algo más, pero cambió de opinión. Se limitó a suspirar y le acercó una carpeta con documentos. Aquí tienes todo lo que necesitas. Puedes solicitar el divorcio en cualquier momento. Y para renunciar a tus derechos sobre la casa, necesitarás una firma ante notario de tu marido. Gracias, Rodrigo. Mariela cogió la carpeta y se levantó. Has sido de gran ayuda. En la puerta, el abogado la llamó. Señora Fuentes, tenga cuidado, y recuerde que siempre estoy de su lado. Empezó a llover mientras Mariela conducía hacia la granja. Primero gotas escasas y grandes, luego más y más, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Se bajó del coche y corrió hacia el edificio principal, empapándose a los pocos metros. Dentro hacía calor y estaba seco. En una mesa de la sala de descanso estaban sentados Jorge, Manuel y Ernesto. Era como si la estuvieran esperando. Señorita Mariela. Manuel fue el primero en verla. Estás empapada. Voy a buscar una toalla. Desapareció en la trastienda y regresó con una toalla limpia, aunque áspera. Mariela sonrió agradecida, secándose el pelo mojado. Siéntate, dijo Jorge acercándole una silla. ¿Un café? Mariela asintió. Necesitaba entrar en calor y, más aún, armarse de valor para lo que estaba a punto de decir. Permanecieron sentados en silencio, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia sobre el tejado y el crepitar del viejo calefactor de la esquina. Finalmente, Mariela sacó una carpeta de papeles del bolso. He ido al abogado, dijo. Ha preparado todos los papeles para el divorcio y para que Raúl renuncie a sus derechos sobre la casa. ¿Y después qué?, preguntó Ernesto. ¿Tu marido aceptó firmar la renuncia? Mariela negó con la cabeza. Aún no he hablado con él del tema, pero sé que nunca aceptaría voluntariamente. Los tres hombres intercambiaron miradas. En sus ojos, Mariela vio comprensión y voluntad de ayudar. La última vez que hablamos, comenzó Jorge con cautela, dijiste que tu marido te amenazó con quitarte la casa. ¿Es eso cierto? Sí, confirmó Mariela. Y no solo amenazó, le oí hablar con su amante. Llevan mucho tiempo planeándolo. Cabrón, murmuró Manuel. Disculpe, señorita. No pasa nada, sonrió Mariela débilmente. Yo también pienso en él de forma muy parecida. Jorge se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Tenemos una idea, dijo en voz baja. Pero primero tenemos que estar seguros de que realmente lo quieres, de que estás dispuesto a tomar algunas medidas. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar mi hogar, dijo Mariela con firmeza. Es lo único que me queda de mis padres, y no dejaré que Raúl me lo arrebate. Jorge volvió a mirar a sus compañeras y luego asintió. Bien, esto es lo que proponemos. El plan era sencillo y aterrador al mismo tiempo. Jorge, Manuel y Ernesto propusieron tender una emboscada a Raúl cuando volviera del trabajo, obligarle a firmar los documentos y luego dejarle marchar, amenazándole con no acudir a la policía ni negarse a firmar.
Va contra la ley, dijo Mariela cuando Jorge terminó de esbozar el plan. Podrían detenerte, solo si alguien lo denuncia a la policía, se encogió de hombros Ernesto. Y probablemente tu marido no lo haría. Sería una deshonra para un machote como él admitir que 3 campesinos le han dado una paliza. Pero ¿y si va a la policía? O decir que la firma fue coaccionada. Claro que hay un riesgo, asintió Jorge. Pero tienes otras opciones. Mariela se lo pensó un momento. En realidad, no había otras opciones. Si el caso llegaba a los tribunales, era casi seguro que Raúl obtendría la mitad de la casa o, en el mejor de los casos, una indemnización equivalente a la mitad de su valor. Y Mariela no tenía tanto dinero. Me lo pensaré, dijo finalmente. Tengo que sopesarlo todo. Por supuesto, asintió Jorge. Es una gran decisión, pero no esperes demasiado. Cuanto más esperes, más tiempo tendrá tu marido para preparar sus planes. En casa, Mariela se llevó una desagradable sorpresa. Raúl había vuelto antes de lo habitual, y no estaba solo. Le acompañaba una mujer, la misma que Mariela había visto en el café y en el complejo de apartamentos, Carmela Bustamante. Estaban sentados en la cocina, bebiendo vino, y parecían completamente a gusto, como si tuvieran todo el derecho a estar aquí, como si esta fuera su casa, no la de Mariela. Ah, ahí estás, dijo Raúl, al ver a su mujer en la puerta. Te presento a Carmela. Mariela se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo podía traer a su amante a su casa? ¿A la casa donde habían vivido como marido y mujer durante 8 años? Encantada, dijo Carmela con una leve sonrisa. Tenía una voz melodiosa con un ligero acento. Estaba claro que no era de por aquí. Raúl me ha hablado mucho de usted. Mariela no contestó. Miró a aquella mujer, tan hermosa, tan segura de sí misma, y sintió que la rabia se apoderaba de su interior. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó finalmente Mariela, volviéndose hacia Raúl. Pensé que debíamos hablar, dijo él con calma. Los 3, como adultos. ¿Hablar? Mariela no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablar de qué? ¿De cómo me engañaste? ¿O de cómo piensas quedarte con mi casa? Carmela lanzó una rápida mirada a Raúl. Algo parecido a la sorpresa, incluso al miedo, brilló en sus ojos. Mariela, empezó Raúl en tono conciliador, entiendo que estés enfadada, es normal, pero seamos civilizados. Nadie nos va a dar nada. Solo queremos un reparto justo de los bienes en un divorcio. ¿Justo? Mariela sintió que le temblaba la voz. ¿Crees que es justo reclamar una casa que perteneció a mi familia mucho antes de que nos conociéramos? Raúl suspiró con fingida paciencia, como si estuviera explicándole algo a un niño. La casa está a nombre de los 2, Mariela. Legalmente me pertenece la mitad. Eso es solo un hecho. El hecho es que tú me manipulaste para que te cediera la casa, replicó Mariela. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Para que las cosas fueran justas, dijiste en su momento. Eso no importa, dijo Raúl. Lo único que importa es lo que dicen los documentos, y dicen claramente que ambos somos propietarios. Mariela desvió la mirada hacia Carmela, que observaba su discusión con una leve sonrisa. ¿Y tú?, preguntó Mariela. ¿Qué te parece? ¿No te da vergüenza venir a casa de una mujer a la que le has robado el marido? Carmela se encogió de hombros con elegante despreocupación. Creo que las relaciones a veces se acaban, dijo. Así es la vida. No tiene sentido aferrarse a algo que ya está muerto. ¿Muerto?, intervino Mariela. Hablas de mi matrimonio como si tuvieras derecho a juzgarlo. Mariela, dijo bruscamente Raúl, ya basta. Carmela no tiene nada que ver con esto. Esto es entre nosotros. ¿Entre nosotros? Mariela sonrió amargamente. Parece que ya no hay nada entre nosotros, Raúl. Lo has dejado bien claro. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. ¿Y sabes una cosa? Voy a pedir el divorcio. Los papeles están listos. Y voy a luchar por esta casa hasta el final. Raúl la miró en silencio. En sus ojos, Mariela no vio dolor, ni arrepentimiento, ni siquiera ira, solo frío cálculo. Haz lo que quieras, dijo por fin. Pero no esperes que renuncie a mi parte. Mariela salió de la cocina, subió a su dormitorio y cerró la puerta. Solo allí, en el silencio y la soledad, se permitió llorar, de dolor, de rabia, de humillación. Oía voces en el piso de abajo. Raúl y Carmela hablaban, a veces reían. Actuaban como si ya fueran los dueños de la casa, como si ella, Mariela, no fuera más que una huésped no invitada. Y entonces tomó una decisión.
El plan de Jorge, Manuel y Ernesto era la única salida, la única manera de proteger lo que era suyo por derecho. Esperó a que las voces en el piso de abajo se apagasen, a que el portazo anunciase la marcha de Carmela, y entonces sacó el teléfono y marcó el número de Jorge. «Estoy de acuerdo», dijo cuando contestó el capataz. «Hagámoslo». Durante los 2 días siguientes, Mariela vivió como en una niebla. Iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, hablaba con la gente, pero todo parecía irreal, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Lo único real era el plan que ella, Jorge, Manuel y Ernesto habían elaborado por las tardes en la finca. Habían elegido el tramo de carretera entre el pueblo y la casa de Mariela, un lugar apartado por el que Raúl solía pasar cuando volvía del trabajo. La carretera hacía una curva cerrada y pasaba entre colinas boscosas, el lugar perfecto para una emboscada. «Bloquearemos la carretera con un tronco», explicó Jorge. «Se vería obligado a detenerse. Entonces saldremos del bosque, lo sacaremos del coche y lo llevaremos lejos, donde nadie lo vea». «¿Y si no se detiene?», preguntó Mariela. «¿Y si intenta rodear el tronco o dar la vuelta?». «Lo hará», dijo Manuel con seguridad. «He visto su coche. No podría circular por el arcén, y tampoco es fácil dar la vuelta en esa carretera tan estrecha». Mariela asintió. El plan era sencillo pero eficaz. La clave era elegir el momento adecuado y no levantar sospechas. «Mañana es viernes», dijo Ernesto. «¿Suele trabajar hasta tarde los viernes?». «No», Mariela negó con la cabeza. «Últimamente sale sobre las 7 y llega a casa a las 8. Probablemente quede con ella en algún sitio después del trabajo». «Estupendo», asintió Jorge. «Entonces estaremos allí a las 7:30. ¿Tienes algún papel para que lo firme?». Mariela sacó del bolso la carpeta que le había dado su abogado. «Hay una demanda de divorcio y una escritura de cesión de la casa». «Vale». Jorge cogió la carpeta y miró los documentos. Todo parecía en orden. Ahora solo queda esperar hasta mañana por la noche. Mariela sintió que todo su interior se apretaba de miedo y excitación nerviosa. Lo que planeaban era ilegal y peligroso. Si Raúl lo denunciaba a la policía, todos estarían en serios problemas, pero no veía otra salida. «Gracias», dijo mirando a los 3 hombres, «por todo lo que hacéis por mí». «De nada, señorita Mariela», respondió Jorge con seriedad. «La consideramos parte de nuestra familia, y la familia debe permanecer unida, sobre todo en los momentos difíciles». El viernes por la tarde hacía frío y había niebla. Una fina llovizna cubría la ciudad con un velo gris, y las calles estaban desiertas y silenciosas. Mariela revisó por última vez los documentos de su carpeta, se aseguró de que el bolígrafo que había preparado para Raúl funcionaba y salió de casa. Subió a su coche y se dirigió al punto de encuentro acordado, una pequeña granja abandonada a un par de kilómetros del punto de la emboscada. Jorge, Manuel y Ernesto ya la estaban esperando. Llegaron en la vieja camioneta de Jorge, con un gran tronco en la parte trasera, probablemente cortado especialmente para la ocasión. «Todo está listo», dijo Jorge cuando Mariela se acercó a ellos. «Hemos explorado la zona. Las condiciones son ideales. La carretera es estrecha, hay poca visibilidad por la niebla y apenas hay coches». «¿Estás seguro de que nadie nos verá?», preguntó Mariela, jugueteando nerviosa con la correa de su mochila. «Estamos seguros», asintió Ernesto. «Con este tiempo, todo el mundo se queda en casa, y si alguien va, oiremos el coche mucho antes de que aparezca». Mariela asintió. Habían pensado en todo, habían hecho todos los preparativos. Solo quedaba actuar. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó. Jorge negó con la cabeza. «Es mejor que te quedes aquí. Nosotros 3 podemos encargarnos. Menos testigos significa menos riesgo. Cuando todo esté listo, te llamaré y podrás venir a buscar los documentos». Mariela estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella quería estar allí, verlo por sí misma, asegurarse de que el plan funcionaba. «Pero no le hagas mucho daño», dijo. «Asústalo, pero no lo mutiles». «No se preocupe, señorita Mariela», la tranquilizó Manuel. «No somos bestias. Le haremos firmar los papeles nada más». Los 3 hombres subieron a la camioneta y se marcharon, dejando a Mariela sola en la granja abandonada. El lugar era frío, olía a humedad y a moho. Mariela se sentó en una vieja silla de madera junto a la ventana, desde donde podía ver la carretera, y esperó. El tiempo pasaba dolorosamente despacio. Mariela miraba el reloj cada pocos minutos, pero las manecillas apenas parecían moverse. 7:30, 7:40, 8.
Sus pensamientos pasaban de la esperanza a la desesperación. ¿Y si el plan no funcionaba? ¿Y si Raúl decidía tomar otro camino a casa? ¿O si no volvía a casa y se quedaba en casa de Carmela? Pero eso no era lo peor. Lo peor era preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Sí, Raúl la había traicionado, la había engañado, la había amenazado con llevarla a casa. ¿Pero se merecía lo que planeaban hacer? ¿Había cruzado algún tipo de línea más allá de la cual ya no sería capaz de respetarse a sí misma? El teléfono sonó tan de repente que Mariela se sobresaltó. El número de Jorge. ¿Sí? Respondió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo está listo. La voz de Jorge sonaba tensa. Ven, deprisa. Mariela salió corriendo de la casa, subió al coche y condujo hasta el lugar de la emboscada. La carretera serpenteaba entre las colinas y en el crepúsculo realzado por la niebla, parecía especialmente ominosa. Por fin vio el coche de Raúl aparcado junto a la carretera. Un poco más lejos estaba la camioneta de Jorge. Un tronco yacía en medio de la carretera, bloqueando el paso. Mariela se detuvo y salió del coche. Todo estaba tranquilo. Solo el susurro de la lluvia sobre las hojas rompía el silencio. ¿A dónde habían ido? ¿Dónde estaba Raúl? Miró a su alrededor y vio una luz tenue entre los árboles de la ladera. ¿Una linterna? Caminando con cuidado por la hierba mojada, Mariela se dirigió hacia allí. A medida que se acercaba oyó voces. La voz áspera y asustada de Raúl y la voz grave y amenazadora de Manuel. Luego, el sonido de un golpe y un grito de dolor. Mariela aceleró el paso y pronto llegó a un pequeño claro entre los árboles. La imagen que vio la dejó helada. Raúl estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda. Tenía la cara ensangrentada, un ojo hinchado y el labio partido. Cerca de él estaban Jorge, Manuel y Ernesto, con los rostros ocultos por máscaras. Señorita Mariela, la vio Jorge y se acercó. Estamos intentando explicarle a su marido que es mejor que firme los papeles, pero aún no lo entiende. ¿Mariela? Raúl levantó la cabeza, con una expresión de asombro y miedo en los ojos. ¿Estás con ellos? Mariela sintió que se le helaban las entrañas. Una cosa era planear, y otra muy distinta ver el resultado de los propios planes. Raúl, fuesen cuales fuesen sus acciones, era el hombre al que una vez había amado, con quien había compartido su vida durante 8 años. Raúl, le dijo, acercándose, firma los papeles. Todo habrá terminado. ¿Qué papeles? Preguntó él, luchando por mover su lengua hinchada. El divorcio y una escritura de cesión de la casa. Raúl la miró durante un largo instante. El miedo en sus ojos se desvaneció, sustituido por algo parecido a la comprensión. Así que se trata de eso, dijo al fin. Se trata de la casa. Organizaste todo esto para que firmara. No me dejaste elección, replicó Mariela. Me amenazaste con quitarme la casa de mis padres. Nunca amenacé, sacudió la cabeza Raúl. Solo dije que legalmente tenía derecho a la mitad. ¿Y tu conversación con Carmela? Intervino Jorge. La señorita Mariela oyó que planeabas quitarle la casa. Raúl parecía realmente sorprendido. ¿Qué conversación? Yo nunca... Vaciló. Luego asintió lentamente, como si recordara algo. Ah, ¿te refieres a aquella conversación en La Esperanza? ¿Nos estabas espiando? Yo estaba allí, respondió Mariela. Oí por casualidad que Carmela te decía, en cuanto te divorcies, le quitamos la casa. Raúl rió de repente, una risa ronca y enfermiza. ¿De eso se trata todo este circo?, preguntó. Ni siquiera escuchó el final. ¿Qué? Se quedó congelada en el sitio, mirando la cara ensangrentada de Raúl. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella dando un paso adelante. ¿Qué quieres decir? Raúl tragó saliva y sus labios rotos se contorsionaron en una mueca dolorosa. Carmela no hablaba de tu casa, Mariela, dijo con voz ronca. Hablaba de la casa de Villa del Sol que íbamos a comprar después del divorcio. Estábamos hablando de comprar una propiedad para alquilarla. Mariela sacudió la cabeza incrédula. No me mientas, Raúl, la oí decir. Una vez que te divorcies, le quitaremos la casa. Y la convertiremos en una verdadera obra de arte, terminó Raúl. Eso fue lo que dijo. Quiso decir que renovaremos la casa de Villa del Sol y la haremos atractiva para los inquilinos. Mariela se volvió confundida hacia Jorge, que permanecía con el ceño fruncido, mirando a Raúl. Está mintiendo, gruñó Manuel. Solo intenta salirse con la suya. No, exclamó Raúl. Te juro que digo la verdad.
Pregúntale a Carmela. Ella te lo confirmará. Nunca pensamos tomar tu casa, Mariela. Sí, tengo derecho a la mitad por ley, pero iba a venderte mi parte, no a quedarme con la casa. Se hizo un silencio tenso en el claro, solo roto por el sonido de la lluvia. Mariela miró fijamente a su marido, tratando de ver si mentía o decía la verdad. ¿Se habría equivocado? ¿Habría malinterpretado la conversación que había escuchado? ¿Hay alguna casa en venta en Villa del Sol?, preguntó por fin. Sí, asintió Raúl. El propietario está fuera del país y la vende urgentemente, por debajo del valor de mercado. Carmela trabaja como agente inmobiliaria. Ella encontró esta oferta. Jorge se acercó a Mariela y le dijo en voz baja: No le creas, señorita. Solo quiere ganar tiempo. Pero la duda ya se había colado en el alma de Mariela. ¿Y si Raúl decía la verdad? ¿Y si había malinterpretado la situación y había organizado este ataque por un malentendido? ¿Cómo te llamas?, preguntó Raúl de repente mirando a Jorge. No es asunto tuyo, respondió él con brusquedad. Trabajas en la finca El Amancer, continuó Raúl. Todos vosotros. Os he visto varias veces cuando he pasado por el lugar de trabajo de Mariela. Jorge se tensó y miró a Manuel y Ernesto. Cállate, siseó Manuel. Una palabra más y te amordazo con el puño. Ya basta, intervino Mariela. Nadie va a hacer daño a nadie más. Se acercó a Raúl y se puso en cuclillas frente a él. Mírame a los ojos y dime la verdad, le exigió. ¿Ibas a quitarme mi casa? Raúl la miró fijamente sin apartar la vista. No, dijo con firmeza. Podría reclamar la mitad por ley, pero sé que la casa pertenecía a tu familia. Iba a ofrecerte comprar mi parte, y si no tienes tanto dinero, pagar en pequeños plazos. Con ese dinero, Carmela y yo íbamos a invertir en propiedades de alquiler, empezando por esa casa de Villa del Sol. Mariela lo miró fijamente durante un largo momento y luego se levantó lentamente. Desátalo, dijo en voz baja. ¿Qué?, dijo Manuel indignado. ¿Después de todo lo que hemos hecho? ¿Crees a este mentiroso? No sé si creerle, respondió Mariela. Pero sé que no puedo seguir con esto, desátalo. Jorge dudó, luego asintió a Ernesto. De mala gana se acercó a Raúl y empezó a desatar las cuerdas. Si dices la verdad, dijo Mariela mirando a su marido, demuéstralo. Firma una renuncia voluntaria a la casa. Raúl se frotó las muñecas, liberadas de las cuerdas, y se puso lentamente en pie. Se balanceó y estuvo a punto de caerse, pero Ernesto lo sostuvo. ¿Llevas los papeles encima?, preguntó Raúl. Mariela asintió y le entregó la carpeta que había tenido en las manos todo el tiempo. Raúl la abrió, intentando ver el texto a la tenue luz de la linterna. No puedo leerlo en la oscuridad, dijo. Volvamos a los coches. Allí puedo verlo todo a la luz de los faros. Caminaron despacio hasta la carretera, donde estaban aparcados los coches. Raúl caminaba con dificultad, apoyándose en Ernesto. Mariela caminaba adelante, sintiendo el peso de la culpa presionando sus hombros. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido por culpa de sus celos y sospechas? Al borde de la carretera, Raúl se sentó en el capó de su coche, encendiendo los faros para iluminarse. Leyó atentamente los documentos y cogió el bolígrafo que le tendía Mariela. ¿Seguro que quieres divorciarte?, preguntó en voz baja. ¿No podemos intentar arreglar las cosas? Mariela negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Raúl. Aunque no pensaras quedarte con la casa, me engañaste con Carmela. Nuestro matrimonio está acabado. Raúl asintió con tristeza y firmó los dos documentos, la demanda de divorcio y la renuncia a los derechos sobre la casa. Toma, dijo, devolviéndole la carpeta. Ahora puedes estar tranquila. La casa seguirá siendo tuya. Gracias, contestó Mariela, guardando los documentos en su bolso. Hubo una pausa incómoda. La lluvia seguía cayendo, limpiando la sangre de la cara de Raúl. Parecía golpeado y cansado, pero Mariela no vio odio en sus ojos, solo cansancio y tal vez alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora te vas, intervino Jorge, y no vuelvas nunca más. Si vas a la policía o intentas impugnar tu firma, te encontraremos. Y la próxima vez la conversación no será tan educada. No hay necesidad de amenazas, dijo Mariela. Creo que todos queremos olvidarlo de esta noche y seguir adelante. Raúl asintió y, cansado, subió al coche. Mariela, dijo bajando la ventanilla, lo siento, por todo. Nunca quise que terminara así. Yo tampoco, respondió ella en voz baja. Raúl arrancó el motor
Dio media vuelta y se marchó hacia el pueblo, dejando a Mariela de pie bajo la lluvia con los 3 campesinos. ¿Se encuentra bien, señorita Mariela?, preguntó Jorge cuando el coche de Raúl dobló la esquina. Mariela no respondió de inmediato. Se quedó mirando la carretera mojada, extrañamente entumecida. Todo había sucedido tan rápido, tan inesperadamente. Por la mañana había tenido un plan, la firme convicción de que tenía razón. Ahora, de pie en la carretera vacía, con los documentos firmados en las manos, solo sentía cansancio y vacío. No lo sé, dijo al fin. Simplemente no lo sé. En casa, lo primero que hizo Mariela fue darse una ducha caliente, tratando de quitarse no solo la suciedad física y la humedad, sino también el peso mental de los acontecimientos de la noche. El agua tamborileaba contra su cuerpo, mezclándose con las lágrimas que por fin se había permitido llorar. Lágrimas por un matrimonio roto, por un amor perdido, por un error irreparable que podía haber cometido. Tras ponerse ropa seca y envolverse en una cálida bata, bajó a la cocina. Al encender la luz, Mariela encontró la cocina con el mismo aspecto de siempre. Limpia, ordenada, todo en su sitio, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Puso la tetera en el fuego y se sentó a la mesa, extendiendo ante ella los papeles que Raúl había firmado. Su firma parecía un poco raída, pero era reconocible. ¿Sería jurídicamente vinculante si decidía impugnarla? Podría demostrar que había firmado bajo coacción. Y lo más importante, ¿querría hacerlo después de todo lo que había pasado? El silbido de la tetera sacó a Mariela de sus cavilaciones. Preparó té. Fuerte, con limón, como le gustaba cuando era niña. La casa estaba tranquila, solo el tic-tac del reloj del salón rompía el silencio. Raúl no volvería nunca más. Era el final de su vida juntos. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Mariela se puso tensa. ¿Quién podría haber llegado tan tarde? ¿Raúl había decidido volver? O peor aún, había traído a la policía. Con cautela, miró por la mirilla y se sorprendió al ver a Jorge, Manuel y Ernesto. Estaban en el porche con bolsas de la compra y botellas. Mariela abrió la puerta y los miró perpleja. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó. Hemos venido a celebrar su victoria, señorita Mariela, sonrió Jorge. Nos prometió un banquete, ¿recuerda? Mariela recordó vagamente que, en efecto, se había ofrecido a celebrar la culminación con éxito del plan, pero después de todo lo que había pasado, no le apetecía celebrarlo. No sé si es el momento, dijo. Es el momento adecuado, argumentó Manuel. No deberías estar sola en un momento así. Créeme, sabemos de lo que hablamos. Mariela dudó, pero luego dio un paso atrás, dejándolos entrar en la casa. Quizá tuvieran razón. Estar sola no era la mejor opción en estos momentos. Los hombres se dirigieron a la cocina y comenzaron a descargar los comestibles que habían traído. Una botella de tequila, tortillas frescas, carne para tacos, queso, verduras. Estaba claro que se preparaban para una cena en serio. ¿Tienes una sartén grande?, preguntó Ernesto, arremangándose la camisa. Voy a hacer tacos al pastor de verdad, como los que hacía mi madre. Mariela les indicó dónde guardaban los utensilios y pronto la cocina se llenó de apetitosos olores a carne asada, especias y cebollas. Jorge estaba haciendo salsa, mezclando tomates, guindilla y cilantro, mientras Manuel ponía la mesa. «Tome un trago, señorita Mariela», le dice Jorge, dándole un trago de tequila. «Hoy ha sido un día duro. Le ayudará a relajarse». Mariela tomó el chupito y se bebió el líquido hirviente de un trago. El calor se extendió instantáneamente por su cuerpo, mitigando el dolor y la ansiedad. «¿Otro más?», sugirió Jorge. «¿Por qué no?», se encogió de hombros Mariela. El segundo trago fue más fácil que el primero. Para cuando Ernesto colocó la fuente de tacos humeantes sobre la mesa, Mariela sintió que la tensión se iba disipando poco a poco. Las voces de los hombres, los olores de la comida, el calor de la cocina, todo creaba una atmósfera de comodidad y seguridad que había echado de menos en las últimas semanas. «Por usted, señorita Mariela», Manuel levantó la copa. «Por su fuerza y determinación. Y por su casa», añadió Ernesto, «que ahora es toda suya, como siempre debió ser. Y por una nueva vida», terminó Jorge, «sin aquellos que no te apreciaban». Bebieron, y Mariela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta vez no de pena, sino de gratitud. Aquellos 3 hombres, simples labradores, le habían demostrado más cariño y devoción que su propio marido en años. «Gracias», dijo, conteniendo a duras penas sus emociones, «por todo lo que habéis hecho. No sé cómo agradecérselo».
No, gracias, señorita Mariela, dijo Jorge en voz baja. La consideramos parte de nuestra familia, y la familia siempre se mantiene unida. Ernesto le sirvió los tacos y Mariela se sorprendió de tener hambre. La comida era deliciosa, picante, sabrosa, casera. Comieron, bebieron y no hablaron de nada, evitando cuidadosamente el tema de los acontecimientos de la noche. Poco a poco, Mariela fue recuperando la sensación de normalidad, como si todo lo que había ocurrido en el camino y en el bosque no hubiera sido más que un mal sueño. Pero no era un sueño. La realidad irrumpió en su improvisada celebración con el timbre del teléfono de Mariela. El nombre de Raúl apareció en la pantalla. Todos se quedaron en silencio, mirando el teléfono que vibraba. Mariela dudó, pero luego cogió el teléfono con determinación. Sí, dijo. Mariela. La voz de Raúl sonaba cansada. Estoy en el hospital. Dijo que había tenido un accidente. ¿Por qué llamas?, preguntó ella. Para decir que no voy a armar un escándalo por lo que pasó. Los documentos que firmé siguen vigentes. La casa es tuya. No la reclamaré. Mariela se quedó callada, sin saber qué decir. Una cosa más, continuó Raúl. Sobre Carmela, la quería de verdad. Sé que eso no es excusa, pero nunca quise hacerle daño. Ya lo has hecho, replicó Mariela en voz baja. Pero eso ya no importa. Los dos hicimos lo que hicimos. Ahora tenemos que seguir adelante. Sí, asintió Raúl. Recogeré mis cosas mañana, si no te importa. Por la tarde, cuando estés en el trabajo, le dejaré las llaves a mi vecino. Bien, dijo Mariela. Adiós, Raúl. Adiós, Mariela. Colgó el teléfono y se encontró con los ojos de los tres hombres que la observaban en silencio. ¿Está bien?, dijo. No impugnará los documentos. Eso está bien, asintió Jorge. Entonces todo ha terminado. Sí, se hizo eco Mariela. Se acabó, pero sabía que en realidad no era el final, sino el principio, el comienzo de un nuevo capítulo de su vida, sin Raúl, pero con un hogar que era solo suyo. La mañana era clara y fresca después de la lluvia de la noche. El sol brillaba a través de las cortinas, pintando rayas doradas en el suelo del dormitorio. Mariela abrió los ojos, sintiendo un ligero palpitar en las sienes, consecuencia del tequila que había bebido la noche anterior. Jorge, Manuel y Ernesto se habían marchado tarde, dejando tras de sí una cocina limpia y la promesa de pasarse más a menudo. Insistieron en terminar los platos y eliminar todo rastro del festín. No queremos que tengas que lidiar con el desorden por la mañana, había dicho Jorge, y Mariela agradeció la preocupación. Ahora, tumbada en la cama y mirando al techo, se sentía extrañamente tranquila por primera vez en mucho tiempo. No era felicidad. La felicidad estaba todavía muy lejos, pero tampoco la desesperación que la había perseguido durante las últimas semanas. Solo calma y claridad. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina. Todo estaba limpio y ordenado, tal como habían prometido los hombres. Mariela puso una pequeña olla de cobre en el fogón, regalo de su madre por su 20º cumpleaños, y empezó a hacer café como su padre le había enseñado. Granos finamente molidos, una pizca de canela y fuego lento hasta que apareciera una exuberante crema. El aroma del café llenó la cocina y le trajo recuerdos de las mañanas de su infancia, cuando su madre y su padre se reunían en esta misma mesa para hablar de los planes del día. Ellos ya no estaban, pero la casa conservaba su presencia, su espíritu. Y ahora, esta casa volvía a pertenecerle solo a ella, a Mariela, como debería haber sido siempre. Salió con una taza de café al porche y se sentó en una vieja silla de mimbre. El jardín tenía un aspecto especialmente brillante después de la lluvia. Las rosas que había plantado hacía 3 años habían abierto sus capullos, llenando el aire con su dulce fragancia. El pequeño huerto contra la pared del fondo también estaba lleno de exuberante vegetación. Tomates, pimientos, albahaca, todo lo necesario para una buena cocina casera. Mariela recordó cómo ella y Raúl habían trabajado juntos en aquel huerto en los primeros años de su matrimonio. Cómo habían planificado los arriates, plantado las flores, hecho planes para el futuro. Dónde y cuándo se habían torcido las cosas. ¿Su felicidad era real o solo una ilusión que ambos se habían esforzado por mantener? Ella no conocía las respuestas a estas preguntas. ¿Importaban ahora que todo había terminado? El teléfono sonó, sacándola de su ensueño. Era Dolores. «Mariela, ¿te encuentras bien?», la voz de su amiga sonaba preocupada. «Estoy bien», respondió Mariela. «¿Por qué lo preguntas?». «Hay rumores en el pueblo», dijo Dolores.
Dicen que Raúl tuvo un accidente anoche. Está en el hospital con contusiones múltiples y conmoción cerebral. Mariela se puso tensa. ¿De veras? No lo sabía, mintió. Últimamente no hablamos mucho. Eso pensaba yo, dijo Dolores. Pero eso no viene al caso. Dicen que ha pedido el divorcio y ha renunciado a su parte de tu casa. ¿Es eso cierto? Mariela dudó. Los papeles aún no se habían presentado oficialmente, pero la decisión estaba tomada. Sí, nos divorciamos, confirmó. Y me quedo con la casa. Se oyó una ovación al otro lado de la línea. Lo sabía, exclamó Dolores. Al final fuiste a ver a Rodrigo Bermúdez, ¿verdad? Te dije que era el mejor. Sí, tenías razón, asintió Mariela, decidiendo no entrar en detalles. Fue muy servicial. Deberíamos celebrarlo, dijo Dolores. ¿Qué te parece si vengo esta noche con una botella de vino? Solo para sentarnos y hablar. No deberías estar sola en un momento así. Mariela pensó en la noche anterior, en la fiesta con Jorge, Manuel y Ernesto. La idea de otra celebración hizo que el cansancio en su interior aumentara. Gracias, Dolores, pero esta noche prefiero estar sola, dijo. ¿Quizá este fin de semana? Por supuesto, aceptó Dolores, aunque podía oír la decepción en su voz. Lo que tú digas, pero si cambias de opinión, llámame. Después de hablar con Dolores, Mariela volvió a la casa. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Debía llamar a Rodrigo y decirle que los papeles estaban firmados, pedir el divorcio hoy o esperar unos días, ir a trabajar o tomarse otro día libre. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Mariela se puso tensa. ¿Dolores había decidido entrar después de todo? ¿O, mucho peor, la policía? Se acercó cautelosamente a la puerta, miró por la mirilla y se sintió aliviada al ver a Jorge. Estaba solo, con un pequeño paquete en la mano. «Buenos días, señorita Mariela», dijo cuando ella abrió la puerta. «Le pido disculpas por venir tan temprano. Quería asegurarme de que estaba bien». «Todo va bien, Jorge», sonrió Mariela. «Pasa». Entraron en la cocina, donde Mariela le ofreció café. Jorge aceptó la taza agradecido y puso el paquete sobre la mesa. «Ernesto manda esto», dijo. «Tamales frescos que hizo su esposa. Dice que ayudarán con los efectos del tequila». Mariela rió, por primera vez en días, genuina y fácilmente. «Dile que se lo agradezco», dijo. Y también a su mujer. Se sentaron a la mesa, tomando café y comiendo tamales calientes envueltos en hojas de maíz. Jorge hablaba de cosas de la granja, de las nuevas variedades de tomates que iban a cultivar la próxima temporada, de los planes para ampliar los invernaderos. Una conversación ordinaria y mundana que a Mariela le resultaba extrañamente reconfortante.